Paz a vosotros, amados hermanos. Nuevamente es un gusto saludarles por este medio y desear a cada uno de ustedes que la misericordia, el amor de Dios se manifieste en su diario vivir. El lema para este mes de agosto será Réprobos acerca de la fe. En esta ocasión les comparto la guía para el próximo sábado 5 de agosto del 2023 que lleva por título Amando los deleites más que a Dios. El objetivo a cumplir es advertir sobre la advertencia del mundo actual al exaltar y buscar las riquezas materiales y las diversiones de este mundo. El versículo base se ubica en Lucas capítulo 8, versículo 14, que refiere: Y la que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Cuando el Señor Jesús refiere una enseñanza a la grande compañía que se había reunido para oír la palabra de Dios, esgrimiendo la parábola del sembrador, la parte en la que es necesario destacar y que nos ocupa fue referida en el versículo base de este tema. Relata que la semilla que cayó entre las espinas representa a los que escuchan el mensaje, pero siguen su propio camino, no permitiendo que la inspiración de la palabra de Dios cambie sus vidas, y que más bien, preocupados solo por las riquezas, los negocios y los placeres de esta vida, de manera que no llegan a madurar y no dan fruto, perdiendo la oportunidad de trascender aún después de la muerte. Al meditar y reflexionar sobre el objetivo a cumplir con este tema, enfocado a que podamos advertir y darnos cuenta que la tendencia del mundo actual es exaltar y buscar las riquezas materiales y diversiones, placeres en este mundo, alejándose de lo que Dios quiere que vivamos cada uno de nosotros, habiéndonos creado para su honra y su gloria. Por ello, al recordar las palabras del apóstol Juan, cuando refiere en su primera epístola, capítulo 2, en los versículos 15 al 17 de la siguiente manera: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero como el mundo está enfocado en seguir sus instintos carnales y no espirituales, enfocándose aparentemente en disfrutar la vida, deja a un lado lo que le proporciona un beneficio mayor, incluso después de la muerte. Pero como muchos, no comprendiendo la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios, se enfocan sobre lo efímero, lo fugaz, lo etéreo, dejando aquello que perdura para siempre. En este orden de ideas, hermanos, hay un ejemplo que nos permite comprender plenamente el objetivo de este tema para no exaltar la importancia de las cosas materiales, y es el testimonio del apóstol Pablo, quien afirmó: Pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo, y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Qué hermoso testimonio, de verdadera convicción, de entrega, de fortaleza en las enseñanzas y ejemplos del Señor Jesús. Es algo digno de imitar esa entereza y determinación con que el apóstol Pablo mencionó, y estoy plenamente convencido que llevó a cabo cada una de estas palabras expresadas a los filipenses, como un estandarte hasta el último instante, hasta el último día de su existencia. Por ello debemos esforzarnos cada uno de nosotros en aquilatar lo que tenemos al escudriñar la palabra de Dios, debido a que en ella obtenemos la vida eterna
y nos da testimonio del Señor Jesús. Esto lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, lo cual son objetivos espirituales, no materiales, aspectos que nos permiten vislumbrar que después de esta vida podemos continuar en comunión, asidos de la mano de Dios, nuestro Padre Celestial. No es conveniente que miremos lo superficial, lo pasajero de este mundo, y no obstante ofrezca aspectos atractivos, debemos saber que no son permanentes, por lo que es necesario reflexionar y prestar atención en lo que afirma el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8, que refiere: sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esta misma promesa también la afirman y la corroboran los evangelios de Mateo en su capítulo 24, versículo 35, Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 31, así como el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 25. Si comparamos y ponemos en balanza lo que el mundo ofrece y lo que es y significa la palabra de Dios para todo aquel que la pone por obra, entenderemos que nos da mayor beneficio espiritual, beneficio permanente al obedecer la palabra del Señor, pues es algo que no será quitado o modificado, alterado o que diga falsedad. Por el contrario, nos da palabras de vida. El Señor Jesús prometió que si creemos en Él, aún después de la muerte viviremos. Así lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Esto nos permite comprender que si centráramos nuestra atención no en aquellas cosas pasajeras, sino en las que nos permiten perdurar, cambiaría nuestro enfoque de la vida. No buscaríamos solo el placer y las diversiones que este mundo ofrece, sino que tendríamos como meta el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo y teniendo por cierto que todo lo demás vendría por añadidura. Esto lo afirma el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, versículo 33. El buscar un beneficio o meta espiritual y no una riqueza pasajera y frívola nos permite tener por entendido que es necesario sujetar nuestra vida a Dios a través de la obediencia y guarda de sus mandamientos, considerando que el obedecer la ley de Dios es tan valioso que sobrepasa el precio y el costo del oro afinado. El guardar los mandamientos de Dios y sujetarnos a cada uno de ellos nos permite degustarlos mayormente que la miel, la que destila del panal. Salmo 19, verso 10. Esa fue la convicción del rey David, quien fue un varón conforme al corazón de Dios. Así lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 22. Si cada uno de nosotros tuviéramos la visión y observáramos la perspectiva del rey David, entonces enfocaríamos nuestras fuerzas en buscar aquello que sea permanente, que no pasa, que no claudica, aquello que nos permitiera obtener la vida eterna. Y esto lo encontramos al poner atención en varias de las enseñanzas del Señor Jesús, como las siguientes. La primera, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros podemos conocer, y conocer en este contexto implica que podamos comprender, que podamos llevar a la práctica el deseo de nuestro Dios, que es nuestra santificación, y que podamos aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces, al conjuntar estos aspectos, encontraremos la vida eterna. También, si queremos entrar a la vida eterna, debemos guardar los mandamientos, como lo afirma el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 17. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24, nos permite comprender que si oímos y ponemos por obra la palabra de Dios y además creemos que Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para anunciarnos el reino de Dios, también tendremos vida eterna. Y una cuarta característica, opción, hermanos, para obtener la vida eterna es al escudriñar las Escrituras.
así como lo refiere el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Hoy nos corresponde enfocar nuestra atención en lo que Dios pide de su pueblo, y es su santificación, que nos apartemos de fornicación y que tengamos nuestro vaso, es decir, nuestro cuerpo, en santificación y honor. Así lo afirma primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y versículo 4. Ello nos permite asimilar que cuando buscamos lo que es benéfico para nuestra vida, no material, sino nuestra vida espiritual, comprenderemos el valor que tiene el que nos apartemos, que nos santifiquemos para no seguir el camino de las gentes, para no emular las costumbres de quienes no conocen a Dios, imitar aquello que irrita a quien nos creó para su imagen y su semejanza. Por ello, es importante que tengamos en mente en nuestro diario vivir que quien quiere hacerse amigo del mundo, esto implica imitar, llevar a cabo las costumbres de quienes no conocen a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Así lo afirma la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Es conveniente dilucidar y avisorar lo que nos enseña el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, versículo 44, que a la letra dice: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado, el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En un sentido literal, esta enseñanza donde se compara al reino de Dios con un tesoro escondido, nos permite concebir que quien encuentra algo valioso no duda en poner en balanza lo que en este momento tiene y llegar a la conclusión de lo que encontró es de mayor valía, no dudando en vender lo que tiene para adquirir lo que le acarreará primordial beneficio. Y aplicándolo de manera espiritual, nos quiere decir que cuando encontramos en la palabra de Dios las promesas de vida, el tener la oportunidad de nacer de nuevo, entonces sin dudarlo, vendemos, es decir, dejamos, nos despojamos lo que somos para poder ascender a un beneficio superior sin comparación alguna. Eso es lo que debemos tener en mente y poner en balanza cuando consideramos lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Otro aspecto también importante a considerar en este tema es el que le refiere la primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10, que a la letra dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se desencaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En palabras que podemos comprender, que el fijar nuestra atención en las riquezas nos aleja de Dios y caemos en tentación y somos cebados por el maligno, pues dejamos rienda suelta a la avaricia, la codicia y en otras circunstancias que nos perjudican en la vida espiritual como hijos de Dios, propiciando nuestra propia destrucción espiritual. Al enfocar nuestra vida en obtener aquello que no trasciende, que es momentáneo, descuidamos lo que sí vale la pena, lo que tiene un gran valor, y es la salvación de nuestra vida. Y esto fue lo que sucedió con Demas, quien era colaborador del apóstol Pablo y quien, amando más las cosas de este mundo, menospreció el haber conocido el camino de la verdad. Por ello es que la advertencia está hecha en este tema que hoy se expone y lo ponemos a consideración de cada uno de ustedes, amados hermanos del ministerio, para que no busquemos las riquezas materiales, las cuales fenecen, son finitas. En cambio, si buscamos el reino de Dios y su justicia, cumpliendo los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús, nos está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo, y no solo a nosotros, sino a todos los que aman la venida del Señor Jesús. Así lo afirma el apóstol Pablo en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dios bendiga a cada uno de ustedes y otorgue el entendimiento y sabiduría para poder esgrimir este tema a la congregación.
Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y esta guía sea de utilidad para todos y cada uno de nosotros. Paz a vosotros, amados hermanos.